Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Terror cerca de ti. Como cada capítulo, quiero agradecer a todos los que semana a semana escuchan el podcast, así como dar la bienvenida a quienes lo hacen por primera vez. No olviden seguirme en Spotify y calificar y dejar un comentario en iTunes. Esto ayuda a que el podcast llegue a más personas. Recuerden seguir mis redes sociales, @terrorcerca, en Twitter, Facebook e Instagram, donde publico contenido adicional a los episodios. Y junto con el correo electrónico, terrorcercadeti@gmail.com, es la forma en que me pueden hacer llegar sus sugerencias de historias o sus propios relatos. Esta semana les traigo la continuación de mi relato original, La Casa del Terror. Le dije a Isabel que subiría solo y le contaría si encontraba algo dentro que pudiera ayudarnos. El interior del camión se encontraba a oscuras. Usé la linterna de mi celular para alumbrar un poco. Solo vi muchas cajas que contenían las macabras decoraciones, los huesos, las partes humanas. Al fondo del camión había una especie de mesa de trabajo. En ella, algunos instrumentos se encontraban regados, frascos con algunas sustancias, diversos tipos de tijeras, cuchillos, agujas e hilos. A un lado de la mesa, un brazo, pero no se veía como el resto de las decoraciones. Se veía completamente real. Por curiosidad, lo toqué. Lo que sentí me aterró. Piel humana, fría, un poco acartonada, pero humana. Estaba seguro de eso. Comencé a llenarme de terror. Aunque no podía creerlo, sabía que ese era el brazo de una persona. Y junto a un reloj de pulsera que se me hizo conocido. Lo tomé para comprobar lo que muy dentro de mí temía. Busqué una inscripción en la parte trasera. En esta se leía: para Carlos, con cariño, tus padres. Confirmé mi terror. Ese reloj, ese brazo, pertenecían a mi amigo Carlos. Di un paso hacia atrás completamente lleno de terror. Choqué con unas cajas que se encontraban a un lado. Sobre estas, un frasco grande. Dentro, un líquido amarillento que contenía la cabeza de Alberto. Corrí hacia la puerta del camión. Comencé a gritarle a Isabel: ¡corre! ¡Vámonos de aquí! Carlos y Alberto están muertos. Al mismo tiempo que bajé del camión, se escuchó un ruido proveniente del segundo. Isabel y yo nos subimos rápidamente al auto. Traté de encenderlo, pero el motor no respondía. Hice varios intentos, pero ninguno funcionó. Ambos revisamos los teléfonos celulares, pero descubrimos que ninguno tenía señal. Estábamos en medio de la nada, una carretera por la que ningún auto pasaba, y sin ninguna forma de trasladarnos, o peor aún, de pedir ayuda. Intenté un par de veces más encender el auto, pero no pasó nada. Pensé, ¿cuáles serían nuestras opciones? ¿Quedarnos en el auto intentando que el motor funcionara? ¿O salir a buscar ayuda?
Ninguna de las opciones parecía mejor que la otra. Mientras trataba de encontrar una solución, Isabel me dijo: ¿notas ese olor? ¿Qué es eso que huele? Tienes razón, no sé qué es, le contesté. Poco a poco mi vista se empezó a nublar. Traté de decirle algo a Isabel, pero noté cómo mi lengua se trababa. No lograba articular palabra clara. Comencé a sentir un sueño muy pesado. Traté de abrir la puerta, pero no pude siquiera mover mi brazo. Un gran peso sobre mí me abrumó. Caí sobre mi costado y enseguida sentí el cuerpo de Isabel caer sobre el mío. Justo en el momento que mis ojos se cerraron, escuché el sonido de la puerta del auto abrirse. Fue ahí cuando perdí la conciencia. Me sentí caer en un abismo profundo, sin final. Finalmente desperté de lo que pensé serían un par de horas. Estaba en un lugar oscuro, tendido en el piso. Cuando mis pupilas finalmente se adaptaron a la oscuridad, pude ver el cuerpo de Isabel, tendido en el piso también. Me acerqué a ella, temiendo lo peor. La sacudí y poco a poco comenzó a moverse. Aún con los ojos cerrados, me dijo: ¿qué pasó? ¿Dónde estamos? No sé, no tengo idea. Solo sé que nos quedamos dormidos en el auto y no recuerdo nada más. No sé cómo llegamos aquí, contesté. Aún con la mente un poco nublada, traté de recordar qué había pasado, pero ninguna imagen me vino. Traté de entender dónde nos encontrábamos. Parecía un cuarto vacío. Recorrí la habitación y, según mis cálculos, sería no más de 2 metros por lado. Muy oscuro. Solo un pequeño foco en lo alto del techo. Apenas suficiente para vernos a nosotros. En ese momento, diversos ruidos comenzaron a escucharse. Primero un volumen muy bajo. Hice un esfuerzo por tratar de identificar qué era y de dónde provenían. ¿Escuchas eso?, pregunta Isabel. Sí, es... ¿será posible?, contestó confundida. Los sonidos comenzaron a aumentar en volumen. Escuchamos truenos, risas macabras, gritos de dolor. Tardé muy poco para entender dónde estábamos. Quien fuera que nos sacó del automóvil, nos había llevado dentro de la casa del terror que visitamos en la feria. Justo en el momento que descubrí dónde nos encontrábamos, y cuando estaba por mencionárselo a Isabel, una puerta se abrió en una de las paredes de la habitación. Dudamos por un momento, pero finalmente decidimos cruzar ese umbral para tratar de encontrar una salida. Nos encontramos recorriendo la casa del terror, pero ahora todo lo veía con otros ojos. Lo que anteriormente pensaba eran solo decoraciones, partes de cuerpos, huesos, cráneos. Ahora sabíamos, eran restos humanos verdaderos. Mientras caminábamos por los pasillos, completamente aterrados, traté de hacer un cálculo mental sobre cuántas víctimas habían sucumbido ante el asesino o asesinos. Me fue imposible confirmar cualquiera de esas dos dudas. ¿A cuántas víctimas pertenecían esos restos? O si nos enfrentábamos a una o más personas.
Además de los restos que encontrábamos en el camino y de los sonidos, ese lugar contaba con los clásicos elementos de las casas del terror: luces destellantes, mecanismos que accionaban objetos se animaran o saltaran de su lugar. Caminamos por varios minutos, siguiendo el único camino que encontramos. No pasó mucho tiempo, cuando al final de un pasillo apareció una figura humana, o lo que parecía ser una figura humana, ya que entre la oscuridad no nos fue muy claro identificar de qué se trataba. Vimos la silueta de lo que parecía ser una persona, estática. Algo sostenía en una mano. Al ver esa figura, nos detuvimos. Estábamos a varios metros de distancia, cuando esa cosa comenzó a moverse. Parecía imitar los movimientos de un títere. Sus movimientos no parecían humanos, aunque su forma sí lo hiciera ver. Poco a poco, comenzó a acercarse a nosotros. Sus pasos lentos, pero constantes, no hacían más que aumentar el terror que sentíamos. El objeto que traía en la mano parecía ser una sierra mecánica. Y aunque ligero y perdido entre los demás sonidos, se podía escuchar el sonido del motor de la herramienta. Esperando a ser accionado, el motor emitía una ligera vibración. Entre el caos que lo rodeaba, parecía ser más un ronroneo, un suspiro casi hipnotizante. Cuando pudimos reaccionar ante el impacto causado por esa figura, comenzamos a dar unos pasos hacia atrás. No pensábamos quedarnos a averiguar si eso era una persona o solo un muñeco. Dimos la vuelta y, sin darnos cuenta, el pasillo que nos encontrábamos no tenía salida. En algún momento el acceso por el que llegamos se había cerrado. No había forma de regresar más. Intentamos encontrar alguna forma de accionar esa puerta. Encontrar una forma de alejarnos de ese ser. Volteé y, casi de una forma sobrenatural, esa cosa, ese ente, se había desplazado hasta donde nos encontrábamos, a solo unos pocos pasos de nosotros. Levantó el brazo que sostenía la motosierra y, con un rápido movimiento, se lanzó sobre nosotros. Solo por instinto pude esquivar el ataque. La sierra quedó atascada en la pared de mi derecha. Fue ahí cuando confirmamos que eso que nos atacaba era una persona. Mientras se esforzaba por desatorar la herramienta, tomé impulso y me lancé con toda mi fuerza contra él, derribándolo. Ahí, a escasos centímetros, pude ver que quien fuera que nos estaba atacando era un hombre, portando un disfraz de payaso, viejo, raído. Los colores, que debían ser vivos y alegres, mostraban un tono apagado. La cara, maquillada de blanco, dos grandes triángulos rojos sobre los ojos y una sonrisa maléfica terminaban con la apariencia de ese loco. Como pude, me quité de encima de ese payaso, que ahora reía como desquiciado. Me encontré sentado en el piso, mi espalda contra un muro, totalmente paralizado, presa del terror. Cuando el payaso se incorporó y por fin pudo desatorar la sierra, se acercó hacia mí. Y justo cuando levantó el arma, con la clara intención de atacarme, Isabel lo golpeó por atrás en la espalda. Ni siquiera había notado en qué momento,
pero ella sostenía en sus manos un tubo que seguramente había sido parte de alguna de las decoraciones del lugar. El sonido seco del golpe del metal me sacó del trance. Me levanté, tomé de la mano a Isabel y corrimos lo más rápido que pudimos por los pasillos de esa casa del terror. Ya ni siquiera notábamos los tantos esqueletos y restos humanos que macabramente adornaban el lugar. A lo lejos, parecía escucharse el motor de la sierra, pero entre tantos sonidos, era difícil saber con exactitud si ese ruido provenía de la máquina. Sin la menor intención de quedarnos a averiguar, seguimos el recorrido a toda prisa. Al dar la vuelta en un pasillo, nos encontramos con una habitación grande. Del techo colgaban cuerpos en bolsas. Era la típica decoración de una casa del terror donde simulan ser una morgue. Pero en esta, en particular, dudábamos que los cuerpos fueran simples decoraciones. Pero, al fondo de esa habitación, en la pared más lejana, se veía un pequeño letrero. Salida. No lo podíamos creer. ¿Realmente ese sería el fin de tan terrible pesadilla? Lo único que nos separaba era esa gran habitación. Caminamos despacio, pendientes de cualquier movimiento que pudiéramos percibir en la habitación. Justo cuando estábamos a pocos pasos de la salida, el sonido del motor de la motosierra nos ensordeció. No pudimos identificar con precisión de qué dirección provenía. Parecía estaba siendo reproducido en un sistema de audio en toda la habitación. Recorrimos con la mirada el lugar, tratando de encontrar el origen. Cuando posé mi mirada nuevamente en la puerta de salida, ahí estaba el loco que nos perseguía, con la sierra en mano, listo para atacar. Eran pocas las opciones: luchar o morir. Con una seña, le indiqué a Isabel que se mantuviera alejada. En el piso encontré un palo, una especie de garrote. Era la única oportunidad contra el arma de nuestro atacante. Me decidí rápidamente a que sería yo quien daría el primer golpe. El payaso aún reía como desquiciado cuando me abalancé sobre él. No tuvo tiempo siquiera de levantar la pesada sierra mecánica, cuando por un costado apareció Isabel golpeando la cabeza del loco, quien cayó de rodillas. Continué yo la defensa, con un fuerte golpe con el palo que sostenía en la cara del payaso, quien después cayó de espaldas. Un charco de sangre emanaba de su cabeza y comenzaba a cubrir el área alrededor de su cuerpo. No parecía moverse, no parecía respirar. Daba la impresión que el loco había muerto. Pero tampoco nos quedaríamos a comprobarlo. Nos dirigimos a la puerta de salida. Por un momento imaginé estaría cerrada, haciendo imposible nuestro escape. Pero no fue así. Esta se encontraba abierta, y con solo empujarla, pudimos salir de ahí. Isabel y yo salimos de la casa del terror. Nos encontramos en un área boscosa. A unos cuantos metros, los dos camiones que habíamos visto a orillas de la carretera. Fue muy fácil dar con las huellas que hicieron los pesados vehículos. Así que la seguimos hasta encontrar la carretera por donde llegamos. Caminamos por la orilla
por lo que calculé sería casi 1 hora. Los primeros rayos del sol comenzaban a mostrarse débiles tras los árboles. En ese momento, un auto iba pasando por ahí. Nos vio. No sé qué imagen le dimos, pero paró a nuestro lado y abrió la puerta. El hombre que iba conduciendo nos dijo: ¿qué les pasó? ¿Necesitan ayuda? Sí, contestamos los dos al unísono. Voy hacia el pueblo. Estamos a 30 minutos de ahí. Suban, los llevo. Conforme el auto iba alejándose, por fin pude sentirme seguro. Vi que Isabel había caído dormida casi al instante. Mi mente seguía tratando de encontrar una explicación a lo que había pasado. ¿Quién había sido ese loco que había asesinado a nuestros amigos y que nos había atacado? Y lo que más me mantenía aún preocupado, si había actuado solo o habrían más locos con él. Con esto llego al final de este episodio. Como siempre, te recuerdo estar alerta de todo lo que pasa a tu alrededor, ya que el terror está donde menos te lo esperas. El terror está cerca de ti. Cuando el miedo se convierte en terror, hay una historia que contar.